Venezuela decide su futuro en las urnas en unas elecciones que tienen al mundo en vilo. Ese país definirá este domingo si continúa el régimen dictatorial de Maduro o si la oposición llega a buscar salidas a la grave crisis. Pero estas no son las únicas elecciones que este país ha tenido en las últimas 2 décadas. Son numerosos los intentos de cambiar por las urnas a un régimen que se enquistó y parece no querer soltar el poder. Desde la coyuntura nos devolvemos en el tiempo para hablar de elecciones en tiempo de dictadura. Bienvenidos, esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en todas las plataformas de audio y en boombox.com. Teresita, a días de las elecciones, de tal vez un proceso electoral que hacía tanto rato no despertaba tanto interés en el mundo, no solo en el continente, hablo de las elecciones en Venezuela, con una oposición disparada en las encuestas, con todo esto a favor de la candidatura y de la campaña opositora en Venezuela. ¿Qué le hace pensar a usted que un régimen que lleva 25 años en el poder como el de Maduro, como el del chavismo, que es una dictadura, qué le hace pensar que va a aceptar los resultados, a empezar una transición y a entregar el poder? Juan Roberto, cuando uno piensa con el deseo y con el corazón, piensa que eso puede pasar. Y entonces uno se agarra de frases como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que dice, el que gane se va a gobernar y el que pierda sencillamente se va y deja de gobernar, no importa quién sea. Y uno dice, bueno, interesante. Luego viene el hijo de Maduro, sí, que hay que decirlo, él participó en todos esos diálogos de Barbados, sí, con Estados Unidos que de alguna manera nos llevan a las elecciones de este domingo. ¿Es como la Cámara medianamente sensata de esa familia o qué? Pues más que eso, yo creo que si él participó y le dedicó tiempo a eso y la gente lo asocia con ese proceso, pues a él le toca de alguna manera decir lo que es políticamente correcto desde ese proceso. ¿Qué fue lo que dijo? Vamos a aceptar el que gane, gane y el que pierda, pierda. Y si gana la oposición, nosotros nos iremos, entregaremos el poder, pero eso sí aténganse porque nos vamos a convertir nosotros en oposición. Yo creo que está diciendo lo políticamente correcto para alguien que participó en eso. Eso es lo que usted dice, pensar con el deseo. Pero usted es analista internacional, usted es profesora, usted conoce de dictaduras y de elecciones. ¿Qué le dice a usted su pálpito de analista? Que del dicho al hecho hay mucho trecho. Una cosa es lo que yo diga porque es políticamente correcto y es lo que la gente espera que yo diga. Otra cosa es lo que yo haga en política. Y si hablamos de elecciones, Juan Roberto, este año 44% de la población mundial, cerca de 4 billones de personas van a votar, van a de alguna manera ir a las urnas y depositar un voto. Pero una cosa es votar, otra cosa es si estamos hablando de elecciones en Venezuela o en Rusia. No necesariamente cuando se habla de elecciones se habla de democracia, pero en el punto exacto en el que está hoy Venezuela, Teresita, estamos hablando de una dictadura que ha hecho hasta lo imposible para que la oposición no tenga garantías. Y la oposición ha hecho lo imposible por demostrar que la gente en Venezuela quiere cambio. Yo creo que le ha salido mal el tema a Maduro. Cuando inhabilitó a María Corina, pensó que la iba a desaparecer, a borrar del mapa político y que iba a pasar a un segundo plano. Y por el contrario, ella está al lado del mundo, hace su propia campaña, se ayudan. Ella no ha desaparecido, ella figura aún más. Figura mucho más en el escenario político y la gente sabe que votar por Edmundo González es apoyar a María Corina en los procesos de ella. Entonces, eso no le ha funcionado a Maduro. ¿Qué puede pasar el domingo en la tarde-noche en Venezuela? ¿Qué pinta para usted un proceso tan complejo, tan difícil? Y le repito, donde tantas veces hemos tenido decepciones, los que seguimos de cerca, la posibilidad de que regrese la democracia a Venezuela. A la gente como Maduro le encantan las elecciones cuando son a favor de él. Nada mejor para un dictador que decir, mire cómo la gente me quiere. Pero si las elecciones se le voltean, hay toda clase de... Pero no solo a Maduro, conozco a varios de cerquita que les pasa igual. Sí, claro. Eso es un tema nada más bonito para un dictador que un referendo que le digan usted es maravilloso y nos gusta el camino que lleva. Pero cuando eso no funciona, hay toda clase de, llamémoslo, trucos, artimañas, para decir esto no funcionó, estuvo fraude, acá no pasó nada. Pensemos en la propia Venezuela, en el 2007. Eso le iba a preguntar, cuando uno habla de artimañas, de trucos,
en las últimas 2 décadas y punta ha habido varias elecciones en Venezuela, y por eso decía que ahí se demuestra que elecciones no es sinónimo de democracia. Para nada, 17 con estas. ¿17 en cuánto tiempo? 25 años. Pero ¿cómo tantas? Entre referendos, apóyenme, todos los referendos de Chávez cuando vivía. Es más, perdió uno. Dijo, perfecto, lo perdí. ¿Y qué pasa? 2007 tal vez. 2007. Al día siguiente gobernaba por decreto. Es decir, el perder no significa perder en una dictadura. Perder es ganar, como diría un amigo también cercano. Totalmente. En el 2015, acordémonos las elecciones para Asamblea Legislativa. Que ganó la oposición. Ganó la oposición. ¿Y qué hizo Maduro? Esto ya era Maduro. Pues cambió a los miembros del Tribunal Supremo en cuestión de horas, nombró nuevos miembros y estos a su vez también en cuestión de horas, todo muy rápido, todo ya preparado, cambió y dijo, no, es que los que ganaron están inhabilitados. Entonces ganó la oposición, pero nunca los dejaron realmente apropiarse del triunfo o ejercer. He cubierto con el equipo de Noticias Caracol varias de esas elecciones de las que usted habla, Teresita, en estos últimos años en Venezuela. Y sí, usted llegaba a las calles y decía, sí, mire, aquí hay urnas, hay veedores, hay un tribunal electoral, hay una oposición, y al final del camino todo el mundo sabía o que hubo trampa, o que no hubo garantías, o que simplemente la gente salió a votar con miedo o no salió a votar. Es decir, uno siempre veía algo que terminaba favoreciendo al régimen. Es que tristemente, Juan Roberto, eso lo que quiere decir, si yo vuelvo a mi 44% del mundo votando, es que no hay nada que se haya vuelto más común que la palabra democracia, votar, porque ya no significa lo que significaba antes, esa palabra en que todos tenemos nuestro derecho a decir lo que pensamos. No, se volvió un referendo de dictaduras, se volvió un referendo de movimientos sociales. Ya no es expresemos nuestra voluntad, es una palabra que me gusta, muy manoseada en los últimos años, décadas. Y sabe también que he visto yo cada vez más cada vez más devaluada la posición de quienes ejercen como veedores internacionales. Porque todo el mundo dice, el mundo está pendiente de las elecciones en Venezuela. Pero en este caso, por ejemplo, la veeduría internacional, como pasó en las otras elecciones, como que no es que sea el elemento más importante. Se supone que hay cerca de 640 personas que van a estar mirando el tema, entre ellos el Centro Carter, que es un centro muy serio. ¿En serio? Muy, muy serio. Pero otra vez la pregunta, ¿estamos hablando de democracia votar o democracia la expresión del pueblo? Porque son dos cosas, yo pienso. Pero un dictador como Maduro o como muchos otros va a decir, pero a ver, a mí no me pueden decir que yo no estoy honrando la palabra democracia. Ahí están las urnas, ahí están los votantes, ahí está el tribunal, ahí están los resultados y yo sigo ganando. Él dice que sigue ganando y la oposición le saca ventaja. Entonces veremos cuántas papeletas de quién llegan a las urnas el domingo, si es que llegan, y quién las va a contar. ¿Y qué va a pasar? Porque recordemos que si decidieron en el 2015 que los que ganaron, no, es que no nos habíamos dado cuenta, pero están inhabilitados, pues veremos, una cosa es ganar, otra cosa es lograr posesionarse después del triunfo. Como nos devolvemos en el tiempo, Teresita, en estas 17 elecciones que ha habido en Venezuela en 25 años, donde ha habido, ¿cómo fue que dijo usted? Trucos, artimañas, trapisondas, decía mi abuela, todo para que el régimen que está se quede en el poder. ¿Algo de eso puede pasar en estas elecciones del domingo? Todo puede pasar. Ahí la imaginación es reina. Todo puede pasar. A usted no puede, de verdad no nos dimos cuenta, pero señor Edmundo González, usted no podía ser candidato. O el sistema electrónico falló y realmente no tenemos resultados contundentes, sino los que apoyan a Maduro. Cualquier cosa puede pasar, piensa uno. ¿Sabe qué trapisonda me parece la más grotesca de todas? Entre muchas, porque es que hay ahí el ranking de lo grotesco, que Maduro aparece en el tarjetón no menos de 13 veces. 13 veces. Imagínese eso. Y en primera línea, las 13 veces está en una sola línea y es lo primero que uno ve. Edmundo González está 3 veces por ahí diluido entre los otros 8 candidatos. La gente realmente tiene que hacer un esfuerzo para encontrar la foto de Edmundo González. Para tratar de contradecir a la historia, ¿no será que mejor nos apegamos a la esperanza, los que queremos y creemos en que puede haber un proceso limpio y sobre todo que la gente que va a votar genuina y transparentemente pueda decir, ¿basta ya un cambio? Pues la esperanza es lo último que se pierde, Juan Roberto.
Yo creo que eso es lo más importante. Sí. Teresita, porque las noticias también tienen historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en todas las plataformas de audio y en boombox.com. Boombox.